estafadores siempre te dicen, esto es urgente, tienes que hacerlo ya porque si no vas a perder miles de dólares. Entonces estás viendo tú al presidente y estás viendo que articula. Si eres muy cauteloso vas a ver que no coinciden sus movimientos de la boca con lo que está diciendo. En su artículo 20 bis del Código Penal definen qué es la inteligencia artificial y establecen que las penas aumentarán una mitad más si tú cometes cualquier delito usando la inteligencia artificial. Google apenas lanzó un procesador cuántico. Japón o China desarrolló unas baterías nucleares, pero son pequeñas, o sea, de teléfono prácticamente, que te van a durar 10 años. Se dieron cuenta que ellos habían creado un lenguaje para hablar entre ellos y los desconectaron. Do Not Pay se utilizó en un juicio penal en el que el fiscal hace la imputación del Estado y la aplicación le decía al cliente por un audífono qué contestar y te hace una estadística de qué probabilidad tienes de ganar o perder. Eso quiere decir que son jueces con inteligencia artificial que deciden tu sentencia. A una vecina de por ahí le quitaron su casa, la sacaron, desalojaron cuando no debió haber sido. Pero lo que sí puedo decir y recomendarle a la comunidad es que se acerquen, sobre todo si son personas que tienen una situación con una hipotecaria. Bienvenidos a su podcast Revelaciones de Justicia. El día de hoy nos acompaña Yair, quien es un ingeniero en tecnologías. Él también trabaja en Estados Unidos fabricando aplicaciones móviles. Con él platicaremos sobre si en verdad la inteligencia artificial es una amenaza para la humanidad. Y también otros temas como los delitos de la inteligencia artificial o los abogados y jueces que actualmente se están desempeñando en los sistemas judiciales en todo el mundo y que son de la inteligencia artificial. Aparte de esto, también al finalizar el episodio vamos a platicar cómo estamos ayudando a Yair para regularizar los títulos de propiedad de 2 inmuebles en los cuales su familia se atrasó en los pagos por diversas circunstancias de las empresas que les vendieron las casas y estuvieron en riesgo en ser desalojados. Bienvenido, Yair. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Abraham. Un gusto de verdad estar contigo y gracias por la invitación. Y también gracias por ser el invitado quien está estrenando este set. Sí, que por cierto, déjame felicitarte, está muy bien, o sea, está bastante ameno, se siente todo lo que es la iluminación, está muy bonito, te quedó muy padre. Muchas gracias, Yair. Platícanos, ¿cómo es que llegaste a trabajar en Estados Unidos? Sí, mira, para darte un poquito más de contexto de mi carrera profesional, yo soy ingeniero en tecnologías de la información y comunicación. Soy egresado de la Universidad Tecnológica de aquí de Cancún y tengo una especialidad en sistemas informáticos y tengo una maestría en tecnologías de la información por la UNIT. Interesante. Una de las cosas y lo que estoy muy orgulloso yo es de haber estudiado en la Universidad Tecnológica de Cancún. Cancunense 100%. Sí, 100% cancunense y además la cuestión de las oportunidades que tiene con su sistema de inglés. A mí me ayudó mucho la parte del inglés y sobre todo la parte que tenían. Yo estudié en el 2011, 2013 aproximadamente y en ese entonces no estaba tan especializada como lo está ahora, pero ellos siempre han tenido un centro de idiomas y han tenido siempre becas y convenios con otras universidades. Esto me dio la oportunidad a mí de poder aplicar por una de estas becas. Me fui a Canadá a estudiar como 4 meses a través de una beca que es cada año para ingenierías y para turismo, me parece. No sé si todavía la tengan disponible, pero en su tiempo, pues eso fue como que me dio el boost para la parte de ver lo que hay en el extranjero, ¿no? Porque muchas veces estudiamos y estamos viviendo como que en la ciudad y no tenemos como ese panorama o perspectiva de las cosas que puedes encontrar allá. Ahora, una vez que voy para Canadá, veo la infraestructura, hago relaciones con otras personas de esa universidad, se hace una alianza bonita con los maestros, en ese entonces el que estaba a cargo conmigo, el instructor. Y eso me permite a mí sobre todo la parte del inglés, porque muchas veces estudiamos inglés, pero como que no se nos da la parte del hablar, ¿verdad? Entonces muchas veces nos da pena. Y en la parte tecnológica, pues la innovación viene en inglés. Ese fue como uno de los cimientos que posteriormente me llevó a poder obtener una oferta de trabajo. Que prácticamente esa oferta de trabajo pues me abrió la oportunidad de poder trabajar en Estados Unidos. Pero es esencial la parte del inglés. No importa qué tan buen ingeniero seas, si no te puedes, inclusive en cualquier carrera, ¿no?
cualquier carrera, ya sea de turismo, tecnología de la información o inclusive pues cualquier carrera como tal te abre la puerta a poder tener esa interacción con otras personas. Eso me llevó a trabajar a Estados Unidos. Ahora, como dato importante, dato cultural, sí. Muchas de las veces yo creía imposible trabajar en Estados Unidos. Era una de mis metas, pero se ve muy distante, ¿no? O sea, como recién egresado, dices, de aquí que pueda yo trabajar en Estados Unidos, se ve muy, muy distante. Quiero decirles a todas las personas que tengan un título profesional de ingeniería y relacionado a la tecnología, que Estados Unidos y México tienen un tratado, bueno, Estados Unidos, Canadá y México tienen un tratado, que es el famosísimo tratado que se habló hace unos años, el Tratado de Libre Comercio, en su tiempo con Salinas y ahorita cuando estuvo Trump le cambiaron el nombre al Telecan, USCM, algo así. El chiste es que este tratado nos permite a nosotros como profesionales, hay una lista y dentro de esa lista está la parte de tecnología de la información, poder conseguir trabajo, un visado de trabajo en Estados Unidos de una forma muchísimo más sencilla, mucho más rápida, ¿no? Hay una muy popular que es la H-1B, que es el proceso de inmigración, pero esa es cara, tiene muchas restricciones, compites contra todos los países que quieren, todos los profesionistas que quieren entrar a Estados Unidos. Sin embargo, este tipo de visado, que es para mexicanos y canadienses, pues está muchísimo más, pues, accesible para diferentes personas. Entonces, este tipo de visa me permite a mí pues trabajar en Estados Unidos. Ya tengo casi 9 años trabajando ahí. Prácticamente toda mi carrera la hice ahí en Estados Unidos y me he estado especializando en la parte de desarrollo de aplicaciones móviles. Eso es lo que yo hago. Inclusive esta empresa en la que yo estoy trabajando está reclutando. Igual y te dejo los contactos y números para que si hay algún profesionista que esté interesado, pues ahí puede mandar la información y pues ya ver las oportunidades que hay. Siendo honesto, el trabajar en Estados Unidos me dio como que ese panorama de poder interactuar con otras personas profesionales y también te das cuenta que lo que te enseñan en las universidades aquí en México no está tan distante de lo que ves realmente en Estados Unidos. Realmente el tema de la tecnología es igual aquí en China, ¿no? Entonces, es padre cuando tú puedes interactuar y aprendes más, ¿no? Aprendes otras formas de hacer las cosas y pues aporta bastante a tu conocimiento. Y pues bueno, eso es prácticamente así, a grandes rasgos. Te podría dar más información del tipo de visado y el proceso y cómo funciona, pero yo creo que está de más. Póngase en comunicación, te paso los contactos y ya podemos, si alguno está interesado. Sí, pienso que en otro episodio podemos hablar más sobre el visado y tu experiencia consiguiendo esta visa. Sí. Es muy importante lo que nos platicas porque tienes razón. La mayoría de los estudiantes creemos que conseguir un trabajo en Estados Unidos es imposible. Pero yo pienso que en la rama de la tecnología, pues sí es posible y tú eres la prueba de eso. Hoy en día está más accesible y hay muchos ingenieros o muchos profesionales en México que trabajan de forma remota. Eso está padre, pero es muchísimo más padre, porque no es lo mismo trabajar de forma remota tus 8 horas y lo único que conoces es a tu equipo de trabajo, nada más para decirle necesito esto, necesito aquello, y por mensaje de texto, nunca le ves la cara, o si le ves la cara nada más como que en las juntas de 5 minutos, 10 minutos. Esa experiencia, al menos para la parte laboral y económica, tal vez está bien, que puedas trabajar de forma remota, pero ir a Estados Unidos, trabajar, vivir la experiencia de conocer otras personas, otras culturas, tener conversaciones más allá de la parte del trabajo, ver la infraestructura y decir, podemos alcanzar a hacer puede cambiar mi vida de esta forma. O sea, es muy, muy diferente a ir a Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, a simplemente de una forma remota, ¿no? Te abre muchísimas las puertas además. Y platícanos brevemente cómo es un día de trabajo allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, no es muy diferente a lo que es en México, realmente. O sea, las oficinas, lo que es diferente es que son muchísimo más grandes la infraestructura, ¿no? O sea, si viajas en carretera es muchísimo más grande. De hecho, yo que considero que en Estados Unidos las calles están hechas para los carros porque está todo bastante diferente. Es igual que aquí en México, es llegar, tener... Llegas 8 de la mañana. 8 de la mañana. Bueno, normalmente la diferencia también notable es que allá son 40 horas a la semana. Ahí no trabajas 48 como es aquí en México. Ahí desde lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Ya con tu hora de comida. Hora de comida. Sí, es normal. Simplemente llegas, tienes el equipo ahí. Sí le invierten bastante. Algunas compañías, no voy a decir que todas, al menos en la que yo estoy, sí le invierte a la parte de sus equipos.
es simplemente revisar. La metodología de trabajo ahí es más un framework, es un marco de trabajo donde tú tienes como actividades asignadas durante la semana. Entonces tienes que checar el listado de actividades, el progreso, correos, pendientes. Normalmente se inicia con una llamada, dependerá mucho también de la compañía. Es como es una reunión breve que se sigue Scrum. No sé si estás familiarizado con el tema de Scrum. No. Es prácticamente es un marco de trabajo que te dice, ¿sabes qué? Hay ciertas actividades que tienes que cumplir para el desarrollo de software, ¿no? Entonces, en la mañana por lo regular se reúnen todos, son de 10 a 15 minutos donde dicen, terminé esto, tengo pendiente esto, no puedo trabajar porque necesito el apoyo de alguien. Es como que un quick review de una revisión rápida de un día anterior. Exactamente eso para identificar si hay una tarea que no estás pudiendo cumplir porque alguien no está entregando a tiempo, simplemente porque no se ha entregado un proveedor alguna información que tú necesitas, ¿no? Entonces, se empieza con eso. Y seguido de eso, pues darle seguimiento a las tareas, ¿no? Así es muy metódico, eso sí. Llevamos un tablero, pues, de actividades, donde vas diciendo, esta está en progreso, esta ya la terminé. Así a modo general, ¿no? No quiero entrar tampoco tanto en detalle en todo el desarrollo de software, pero a grandes rasgos es así. Es simplemente llegas, tienes esa junta breve con tu equipo, te actualizas de si terminaste o no, y pues de ahí sigues cumpliendo tus actividades normalmente. Es que la pregunta quería que la gente viera cómo es la vida de un trabajador especializado, porque lo que es muy comúnmente conocido es cómo es la vida de un trabajador que va a Estados Unidos sin los permisos necesarios, que Sí. se dedica a trabajos que no necesitan una especialización, y en tu caso, pues es algo muy extraordinario. Sí, y qué bueno que comentas eso porque una de las cosas, yo me siento muy orgulloso de ser mexicano, la verdad, y me siento muchísimo más orgulloso cuando convives en la oficina y precisamente hay gente, por ejemplo, de la India, China, gente de Estados Unidos, en la misma mesa como profesionales, ¿no? Porque como tú mencionas, no es tan común, o al menos la imagen de algunos americanos ha estado cambiando con el tiempo, de decir, los mexicanos no solamente vienen de ilegales o no solamente hacen el landscaping, Trabajo básico, ¿no? no, sino ya son profesionales. Y es curioso porque normalmente cuando me subo a un Uber o convivo con alguien más, me dice, ¿dónde eres? Le digo, no, pues mexicano. ¿Y a qué te dedicas? No, pues software. Como que se quedan así, se sorprenden porque no es tan común, pero como que ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando esa imagen y eso es una de las cosas que se siente padre, ¿no? Porque yo estuve cuando fue la era Trump, que estaba empezando, eh, como dato curioso igual. Tengo otro compañero de trabajo que igual es así 100% mexicano, él es de la Ciudad de México. Y en la oficina donde estábamos eran muy pro-Trump, ¿no? O sea, de ilegales fuera, etcétera. Entonces, en cada cubículo había como una banderita de Estados Unidos. Okay. Cada cubículo. Entonces nosotros, bueno, él, de iniciativa de él, pues puso banderitas de nosotros, pero de México, ¿no? Y toda la gente que pasaba, pues nos preguntaba qué onda, ¿no? ¿De dónde éramos? Y como que se va creando también esa diversidad y van entendiendo que también somos profesionistas, ¿no? No es lo mismo ir a Estados Unidos de una forma bien, o sea, legal, porque te abre las puertas no solamente pues, los beneficios que tienes como cualquier residente. Yo tengo un beneficio como cualquier residente, puedo comprar una casa, acceso a crédito, o sea, como si fuese un ciudadano, ¿no? Normalmente. El tipo de visa que tenemos es de no inmigrante, quiere decir que no podemos quedarnos más del tiempo establecido, pero se puede renovar constantemente. Okay. Sin embargo, tenemos acceso a todos los derechos, tanto derechos como obligaciones, ¿no? De pagar tus impuestos. Pero sí, eso es algo que me enorgullece. De hecho, esta compañía en la cual trabajo, pues es la que ha estado, pues, trayendo talento mexicano. ¿Cómo se llama la compañía? Se llama Thinking Code y Aptivist, son dos. Están especializadas en diferentes tecnologías. En Android, aplicaciones Android, y la otra en iOS y .NET. La gente de tecnologías entenderá para qué sirve eso, ¿no? Pero sí, eso es prácticamente lo que... ¿Y cuántos mexicanos hay en la empresa? Yo creo que actualmente serán como unos... Actualmente son como 50, pero han pasado más de 300 ingenieros. Sí, porque no se quedan con nosotros todo el tiempo, ¿no? Pero ahorita somos como 50 ingenieros de todos. Y es padre también porque culturalmente
ellos cambian también su mentalidad porque te obliga a cambiar la mentalidad. Por ejemplo, ¿no? Llegan de repente ingenieros pues, de toda la República, de Sinaloa, de Nuevo León, de Quintana Roo, Yucatán, eh, inclusive de la Ciudad de México, de Veracruz. Tenemos de diferentes lugares. Y cuando llegan como una mentalidad un poco, como que se traen todas esas ideologías políticas de conflicto, de que tú eres de allá, que yo soy de acá. Y ese tipo de cosas, lo primero que hacemos es decir, a ver, para empezar, ustedes no están en México, ¿no? O sea, ya estamos acá, esto no es México, y pues si queremos fortalecernos nosotros como mexicanos, pues tenemos que pues, apoyarnos entre nosotros, ¿no? Porque no estamos en nuestro país y tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? De queja, de meter el pie al otro, de decir, es que él es de acá, que él es de izquierda, que él es de derecha. Entonces, tratamos como que, traen como que esas, ¿cómo se llama? Bias, ese prejuicio de, de lo que está en México, ¿no? Después de unos meses como que completamente cambian su mentalidad porque pues se dan cuenta que la vida es diferente, ¿no? Y hay oportunidades para todos, ¿no? Aquí muchas veces hay como que ese recelo que me faltó decirle que en el trabajo, yo creo que en todos lados, pero siento que cuando trabajé aquí en México es un poquito más egoísta en el aspecto de que si alguien está en un puesto superior a ti, pudiese sentir temor si tú llegas con ideas nuevas o ideas frescas o actualizaciones o aprendes o inclusive que tú le pidas ayuda de, oye, necesito, no sé cómo hacer esto, ¿cómo me puedes ayudar? Siempre hay como Más que ese recelo. ¿Por qué? Porque dicen, no, si le enseño y yo soy el único que sé hacer esto aquí, pues al rato me corren y él ocupa mi puesto, ¿no? Cosa que no se da no es tan común allá. Digo, no digo que no se dé, pero es menos común, ¿no? Entonces, somos como una pequeña comunidad ahorita. La empresa es 100% mexicana y pues ha crecido bastante, ¿no? Entonces, sí te cambia, me ha cambiado la vida, ha cambiado la vida igual de mis familiares. Yo creo que es un buen boost que le podrías dar a tu carrera, ¿no? Como ingeniero en tecnologías, ir, aunque sea un año. Yo dije que iba a ir solamente por un año y me regresaba y ya llevo 9. Entonces, Fíjate. Les recomiendo que sí traten de buscar información. Y si tienen alguna duda, pues igual pueden escribir al correo que voy a dejar para que ya se puedan comunicar. Perfecto. Y ya entrando en materia, bueno, ahora que ya conocemos tu expertise y tus estudios, para ti, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene diferentes definiciones de acuerdo desde qué perspectiva lo digas, ¿no? Porque a términos generales es prácticamente dotar o es la habilidad de una computadora de poder realizar operaciones o tareas que un ser humano haría, ¿no? O sea, en general. En general, ¿por qué digo en general? Porque si lo llevamos al lado filosófico, una inteligencia artificial puede cuestionarse a sí mismo, puede cuestionar qué hay a su alrededor, por ejemplo. Si lo llevamos al campo de la robótica, la inteligencia artificial puede hacer un carrito, puede hacer una figura de papel. ¿Me explico? O sea, hay como que diferentes vertientes. No solamente es como ChatGPT, que mucha gente lo usa, yo lo he usado, pero la inteligencia artificial tendrá diferentes definiciones de la perspectiva o el área de la ciencia o social que tú quieras ver, ¿no? Pero en grandes rasgos, en pocas palabras, es cualquier actividad que la pueda desempeñar una máquina sin intervención humana. Eso es prácticamente lo que es la inteligencia artificial. Así general, porque podemos ir más a específico, ¿no? Que si puede escribir software, que si puede cuidar un niño, que si puede reconocer esto, aquello. O sea, en general es que pueda realizar operaciones humanas sin intervención de un humano, o sea, en general. ¿Y tú has diseñado aplicaciones con inteligencia artificial? Sí, es bien importante igual, una vez que entendemos qué es la inteligencia artificial, hay que también describir cuáles son los diferentes modelos o ramas de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y los diferentes niveles o tipos de inteligencia artificial. Ahorita, bueno, hay tres. Vamos a empezar con los diferentes tipos de inteligencia artificial para poder ir desmenuzando un poquito mejor. Voy a hacer lo más simple posible también para que sea como que más entendible también para tu audiencia. Perfecto. Sea más fácil para mí también explicar ese tema. El chiste es que tenemos como tres tipos o grandes tipos de inteligencia artificial. El primero, todo el mundo lo ha usado y más o en mayor cantidad o menor cantidad, pero todo el mundo ya tenía acceso a ese nivel de inteligencia artificial, que es prácticamente que le llaman weak, inteligencia artificial weak, débil, que no está tan desarrollada. Por ejemplo, Siri, has utilizado Siri. Sí. A Siri hace años que salió, o sea, muchísimos años. Google Assistant. También hay
el calendario, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de... ¿Por qué se le llama débiles? Porque como tal no tienen una... Tú les das una orden y ellos ejecutan esa orden, ¿ok? Por eso se les llama débil. No hay como un procesamiento de ellos de entender qué está haciendo, sino más bien son instrucciones que tú le das, ¿no? Por ejemplo, que le dice... hay otro muy popular, Alexa, ¿no? Alexa también es un asistente virtual, es una inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial del tipo débil o no tan desarrollada, por así decirlo. De ahí vienen las strong, las inteligencias artificiales fuertes, que prácticamente es lo que estamos en esta etapa bueno, en este año o en este momento, en la actualidad, es inteligencia artificial que ya pueda desempeñar tareas iguales a la de un humano, sin, bueno, apenas está como que puede hacer actividades de un humano, pero ocupa la intervención de un humano. Por ejemplo, ChatGPT se considera como un tipo de inteligencia fuerte porque tú tienes que tener una interacción de cierto punto, le tienes que dar un contexto. ¿Okay? Tú le puedes decir, dame pizzas, por ejemplo. Ahora, ChatGPT te va a dar un listado de diferentes pizzas, hawaiana, italiana, etc. Pero, por ejemplo, si tú no comes carne, él no lo sabe, tú te lo tienes que decir. Si tú eres vegetariano, tienes que darle el contexto. Entonces, ese tipo de inteligencias necesitan un poco más de intervención. Actualmente estamos desarrollando ese tipo de inteligencias artificiales. ChatGPT es un ejemplo, el de Gemini de Google también. Y después están las inteligencias artificiales, pues la superinteligencia artificial, que prácticamente no solo es capaz de realizar una actividad que igual a la de un humano, sino que ya puede, él sin la intervención de un humano, puede desarrollar sus propias actividades. Por ejemplo, ChatGPT, si tú le das alguna instrucción, mucha de la inteligencia artificial o muchas de las cosas los resultados que te da son con base a contextos humanos. Es decir, no puede desarrollar arte, que es lo que hace ChatGPT por medio de entrenamiento, pues desarrolla eso. ¿Y de dónde salió ese arte? Pues del humano, ¿no? No es como tal que te vaya a dar una pieza musical diferente, siempre va a tener como ciertos contextos. Y la superinteligencia artificial ya es un ente que ya puede por sí mismo desarrollar cosas por ella misma, ¿no? Sin que algo que jamás haya existido, ¿no? Desarrollarlo por sí mismo, que normalmente hay algunos casos de ciertas interacciones que hay entre dos inteligencias artificiales que empiezan a desarrollar como cierto lenguaje, etcétera. Más o menos así sería, ¿no? Que no es el caso, pero ya cuando hablamos de una superinteligencia artificial ya es capaz de desarrollar cosas por sí misma, o sea, inclusive desarrollarse a sí misma, ¿no? Tecnología por sí misma, ¿no? Como lo que vemos en las películas, prácticamente. Esos son los diferentes niveles o tipos de inteligencia artificial. Ahora, yo creo que es también importante entender los diferentes claves de lo que compone la inteligencia artificial. Digo, es muchísima información, pero para entrar así rápido, ChatGPT, el GPT es por generación, no recuerdo muy bien la definición, pero es algo así, en español sería como la generación de tareas, es Generative Pre-trained Task algo. Chiste es que lo que hace ChatGPT es que Transformer, perdón. Lo que hace ChatGPT es genera contenido, ¿ok? A través de un preentrenamiento, ¿ok? Transformado, es decir, entiende el lenguaje humano. Entonces, en las ramas de la inteligencia artificial también hay diferentes aspectos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el pre-train, es decir, tú entrenas a la inteligencia con modelos de cosas, con datos, ¿no? Por ejemplo, otra de las ramas es la parte visual. No sé si has preguntado cómo es posible que la cámara pueda detectar cuándo es una persona, cuándo es un animal, cuándo es un vehículo. ¿Cómo lo hace? ¿No? O sea, no es magia. Simplemente es un preentreno. ¿Qué quiere decir esto? Se capturan imágenes de decirle, mira, esto es un animal. Bueno, muestran, no sé, una foto de un gato, por ejemplo. Y eso lo procesa. Entonces, entre más información él tenga, más entrenado esté, pues mejores resultados tiene. Por eso es que ChatGPT, si te das cuenta, conforme más contexto le das, mejor entrenas el resultado también tú. De forma inconsciente la gente está cooperando para que OpenAI, que es la compañía, genere modelos, esté constantemente actualizados sus entrenamientos, ¿no? Y es así como funciona. Entonces, tenemos que la inteligencia artificial es
prácticamente que una máquina pueda ejecutar acciones como un humano sin que haya una intervención humana. Después que hay 3 niveles, la más débil, que es la más básica, un asistente virtual o un chatbot, por ejemplo. Tenemos la parte del ChatGPT que ya te genera contenido con base a un contexto, con base a una pregunta. Y tenemos la superinteligencia artificial, ¿verdad? Que puede generar ella misma todo su contenido y puede pues cuestionarse a sí misma. Es como que lo máximo, ¿no? Prácticamente muchísimo mejor que un ser humano. Eso es así a grandes rasgos la inteligencia. Sí queda claro, Sí, sí, creo sí. que fui demasiado rápido, ¿no? No, Discúlpenme si pero hablo muy, sí. muy, muy rápido, pero así traté de ser lo más general y más simple. Entonces, las aplicaciones con inteligencia artificial que tú has realizado han sido de la inteligencia artificial débil. Sí, exactamente. Integraciones con Siri, por ejemplo. Apple, yo hago aplicaciones para Apple y Android. Y, por ejemplo, Apple apenas lanzó el Apple Intelligence, que eso es bien importante porque te acuerdas del contexto. Apple le está metiendo, tu iPhone ya está capturando tanta información de ti que ya tiene un contexto, que si tú le dices, ¿sabes qué? Hazme una cita para el viernes. Como él ya tiene información de tu calendario, él va a saber si tú ya tienes a esa misma hora algún otro pendiente, va a decir, oye, espérame, ya tienes algo, ¿no? Inclusive tienes una cita con tu esposa por el aniversario, a ella le gusta tal cosa. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a ver? Porque tal vez el año pasado tú le compraste algo y lo registró tu correo. Entonces ya va a tener un contexto de decir, tú le puedes decir, ¿qué le puedo regalar a mi esposa? No es lo mismo tu esposa que mi esposa, ¿verdad? Los gustos. Eso es importante en la parte del contexto y eso es lo que vuelve muy útil la inteligencia artificial. Entonces, esa tecnología ya hay disponible para hacer esas integraciones. Nosotros como desarrolladores de aplicaciones no desarrollamos como tal la inteligencia artificial. Hay librerías, que se le llaman librerías, que te permiten realizar inteligencia artificial de los diferentes tipos, ya sea que tú quieres detectar visualmente algo o un chat generativo, también lo puedes realizar. Hay diferentes herramientas, uno es TensorFlow, que es como el más popular. Tú puedes desarrollar tus herramientas de inteligencia artificial, pero como tal, nosotros como desarrolladores móviles no desarrollamos, o bueno, yo personalmente, igual habrá algunos que sí, no desarrollo como tal la inteligencia artificial, sino más bien dotamos de inteligencia artificial nuestras aplicaciones móviles con esas herramientas que ya hay, como que nos pegamos, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. ChatGPT, OpenAI, tiene tiene esa herramienta y tú dices, ok, yo mi aplicación de inmobiliaria, por ejemplo, simplemente agarro y la integro y de esa forma doto, pero como tal no desarrollamos la inteligencia artificial, Ok. ahora en mi caso, pero sí he hecho integraciones de ese tipo. Fíjate que he visto que hay todo tipo de apps con inteligencia artificial, algunas que nunca imaginé, como por ejemplo, hay una que vi que se llama Hereafter, IA y Eterno, o Storyfile también me parece que es otra, y las tres se tratan de que hay un familiar tuyo que está a punto de fallecer o que ya falleció, le das a la inteligencia artificial fotos, conversaciones, videos y crea como una conciencia de tu familiar para que puedas hablar y le puedes pedir consejos, pedir que haga un chiste y en teoría esa inteligencia artificial es como tu familiar fallecido. ¿Qué piensas de esta aplicación? Yo creo que sí vi por ahí algunas cosas, sí leí, te lo venden como para que tú estés eternamente, ¿no? Y tus familiares puedan obtener respuestas de ti. Y precisamente, ¿te acuerdas que veíamos que parte de la inteligencia artificial es el entrenamiento? Prácticamente tú estás entrenando a esa inteligencia con la información de tu familiar, pero pues al final no es tu familiar, ¿no? Yo considero que, y es que fíjate, es algo bien curioso, yo no soy filósofo ni nada de eso, pero he leído algunas cosas y he visto algunos videos de filosofía y cómo se relaciona mucho la inteligencia artificial con la filosofía, de que entre más avanzamos con la tecnología y la inteligencia artificial, más como que nos estamos deshumanizando de cierta forma, ¿verdad? Porque ya cualquier cosa puede ser tú, ¿verdad? Entonces, yo considero que está padre, digo, es bonito, ¿no? Hacerle una pregunta a un familiar que ya falleció. Yo no lo haría por cuestiones de que, pues, yo sé, estoy consciente que son más que nada corrientazos Información, eléctricos y sí. es todo, ¿no? O sea, no es mi familiar como tal. Pero tal vez habrá personas que sí necesiten eso. Ahora, digo, eso no se diferencia de decirle tú a tu mamá hoy en vida, decirle qué opinas de mí y
grabar ese audio, ¿no? Y tenerlo ahí para como que ese confort, ¿no? Porque al final hace ese tipo de cosas. Esa aplicación en concreto como que te hace preguntas y te va grabando, te va grabando, te va grabando. De tal forma que si tú haces una pregunta que tiene relación con eso, te manda el audio de lo que tú dijiste, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cositas. Yo no lo utilizaría. Yo creo que son cuestiones que la gente pues siempre necesitan un confort. Pero yo creo que lo bonito de la vida es eso, ¿no? Aprovechar a tus seres queridos, preguntar lo que más Vida. en vida y hacer lo que hace esa aplicación. Esa aplicación lo que hace, bueno, en la de Hereafter, After creo que Hereafter. o es que había varias, es hacerle preguntas diarias. Entonces, pues, ¿por qué no te las haces tú personalmente a tu papá, a tu mamá, a tu hermano? ¿Me explico? Y tienes una mejor interacción. Digo, está bonita la idea, pero yo siento que es mejor aprovechar en vida a tus seres queridos. Pero eso es como que mi perspectiva, ¿no? Y pienso que después se puede tomar como si fuera brujería o un medium, que puede desviarse hacia ese lado, ¿no? Uno de los problemas inclusive es eso, ¿no? De que tu información, o sea, tienen tu información, ya esa compañía. Ahora, imagínate los leaks de seguridad que ha habido, ¿cómo se le llama? Las fugas de seguridad que ha habido. Imagínate que esa empresa, hackers o cualquier persona malintencionada, porque muchas veces ni siquiera son hackers, simplemente son personas dentro de la misma organización que publican, dan acceso, ¿no? Pero bueno, para no entrar mucho en detalle, que esa información quede en manos de personas malintencionadas, ya con esa información de tu audio, tu voz y todo, hay herramientas que te van a permitir simular eso, ¿no? Hoy en día hay demasiadas estafas y eso, imagínate que te hablen, que te digan, sí, sí, soy yo tu papá. O sea, con esos audios que son audios grabados de tu papá o de algún familiar, tú lo vas a creer, ¿no? Sí, muchas veces la gente cae en estafas por mensaje por chat. Pues imagínate una llamada telefónica, ¿no? Sí. Que ya es exactamente la misma voz, etcétera. Entonces, está padre la idea. Siento que hay mucho riesgo cuando hablamos del tema de cuestiones biométricas, cara, iris, voz y todo ese tipo de cosas, porque al final, ya conforme va avanzando la tecnología, ya las contraseñas no son suficientes, sino realmente necesitan saber que sí eres tú, ¿no? Y cómo validamos ese tipo de cosas. Ahorita que mencionas lo de estas estafas con la voz, imagino que la delincuencia próximamente va a empezar a utilizar la inteligencia artificial para hacer esto, para sacarle dinero a sus víctimas. Sí. Estaba escuchando que hay un consejo, un tip de que tú le digas a tu familiar, ¿sabes qué? Si me llamas y tienes una emergencia, dime esta palabra clave y yo voy a saber que sí es real. ¿Crees que sería bueno implementar eso? Yo creo que es buenísimo porque hoy en día no se sabe. Inclusive, no es que próximamente lo vayan a ocupar, es que ya se está pasando. Ya, de hecho, hubo una estafa y ni siquiera es como de persona a persona dirigido el mensaje, ¿no? De decir, tengo la voz de, no sé, de algún familiar de esta persona, voy a simular un secuestro, etcétera. No, se hace público. Por ejemplo, estuvo circulando bueno, ya ha habido 2 ocasiones que circulan videos de la presidenta diciendo de que, creo que primero fue con el expresidente, de que Pemex podías invertir, no sé si de alguna vez, que podías invertir, que Pemex se abrió a la bolsa, que puedes invertir tanto. Y se ve, o sea, literalmente estás viendo al presidente decir eso porque salió de las mañaneras que tiene. O sea, se ve el video. Y mucha gente cayó, dice, deposita esta cuenta, que te vas a hacer tanto, que tanto de rendimiento. Estás viendo tú al presidente y estás viendo que articula. Si eres muy cauteloso, vas a ver que no coinciden sus movimientos de la boca con lo que está diciendo. Pero si no eres una persona que está consciente de que ya se puede hacer ese tipo de cosas, como mis tías, por ejemplo, Sí. pues caen muy fácil, ¿no? Decir, ay, te va a dar 100% de rendimiento, pues ahí va la gente y mucha gente cayó. Sí. Apenas vi uno de la presidenta, exactamente lo mismo. Igualito. Inteligencia artificial. Y todo ese es deepfake, face, algo así. Y es peligrosísimo, ¿no? O sea, porque ya son estafas con figuras públicas, ¿no? Que muchos dicen, pues cómo me va a engañar, ¿no? Sí. Y cómo va a mentir, pero pues, o sea, han sido muy, muy sutiles. Y ahorita que hablas del deepfake, y dices que hay un detalle en lo de la voz con sus ademanes que no cuadran, pero eso me imagino que tú lo puedes identificar fácilmente. No es tan fácil, ha avanzado bastante. Sí, al principio sí se ve obvio, se ve obvio porque los movimientos de la cara a veces como que se No ve cuadra. la guía, o sea, se ve como El late, que se va tarde. Ajá, si se va tarde en los movimientos o los ojos.
Hoy en día se ha ido perfeccionando bastante. Es más difícil, pero todavía se ve que sí, este video. Sí, es No inteligente. traigo alguno para mostrártelo, porque sí, pareciese que sí, pero hay como que hay unos detalles que te dicen, no, Pero no en el creo que sea. futuro imagino que va a ser imperceptible. Sí ha mejorado bastante el procesamiento de imagen. ¿Qué es lo que pasa es, una de las cosas que tiene la inteligencia artificial y es todos esos videos que te permiten hacer esas ediciones, es la capacidad de procesamiento. Entonces, mejores procesadores te permiten procesar mejor la información y al procesarla mejor, pues es casi imperceptible a la vista humana, ¿no? Ahorita que comentas esto que hicieron los criminales con el expresidente y la presidenta, también hubo algo muy famoso en este mes de Brad Pitt, que una señora Sí, francesa no puede ser. tuvo una relación sentimental con Brad Pitt durante un año y al final se hospitalizó y le transfirió como 800,000 euros. Sí, leí la nota. Qué Eh, increíble, ¿verdad? y te apuesto que no fue como tal un fraude con inteligencia artificial, fueron puro Photoshop, al parecer. Ni siquiera No, llegó no fue, a no, ni eso y siquiera, ni cayó siquiera. Y es lo que te digo, o sea, porque al parecer era una persona grande, entonces 53 años. sí, es más fácil o susceptible que la gente mayor caiga en ese tipo de Sí, estafas porque no están conscientes de lo que ha del avance avanzado tecnológico. tecnológico, ¿no? Sí, Sí, por eso ves a tantas señoras mayores compartiendo información que creen que es real en correcto. Facebook, en las plataformas, porque son fáciles de Sí, caer en esos engaños. sí, es un poco complicado a veces, pues, inclusive para uno, ¿eh? Nunca te ha llegado algún correo que te dice de Que Outlook no o de sabe. Gmail que te dice, o de Amazon, tu envío de Amazon está retardado por X o Y razón, inclusive que aparece el correo, pareciese que es de Amazon, ¿no? Que te dice amazon.com, etcétera. Que hay ciertas formas de evitar el phishing, eso es phishing. Ah, pero bueno, te ha pasado. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez estuviste como que a punto y Sí, dices, "Ah, como que está raro? Yo no he pedido nada, ¿no? Como, ¿por qué le voy a dar clic aquí?" Sí, ha pasado. Hay formas de evitarlo, por ejemplo, no voy a ser tan extenso, pero una de las formas es que siempre, cuando les llega un correo de ese tipo, número uno, pues es la urgencia, ¿no? Siempre los estafadores siempre te dicen, esto es urgente, tienes que hacerlo ya porque si no vas a perder miles de dólares. O sea, detectar la urgencia, ¿no? De ahí leer el correo obviamente con calma, que no les gane la premura, leerlo y siempre van a buscar que la rapidez lo resuelva rápido. Lo segundo y lo más importante es que cuando les llega un correo en el remitente, viene el correo electrónico, ¿verdad? Ya ves, por ejemplo, mi correo es, por ejemplo, yair@gmail.com, ¿verdad? Entonces, ese @gmail.com es el dominio de la organización, ¿verdad? Entonces, si te llega un correo, por ejemplo, no sé, de Mercado Libre, que te dice, ¿sabes qué? Tu pedido está atrasado y dice mercadolibre@gmail.com, ese dominio Gmail no corresponde al de mercadolibre.com, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Te están mandando, pareciese que sí es Mercado Libre porque te está diciendo mercadolibre@gmail.com, ¿verdad? Pero nada que ver, entonces posiblemente sea una estafa, ¿no? Alguien que te haya mandado un correo nada más de alguna otra cuenta, ¿no? O sea, hay que verificar como que esos de pequeños, grandes detalles, ¿no? Que sí. es casi imposible falsificar un dominio, ¿no? Fíjate que Quintana Roo es de los estados pioneros en inteligencia artificial. Su artículo 20 bis del Código Penal definen qué es la inteligencia artificial y establecen que las penas aumentarán una mitad más si tú cometes cualquier delito usando la inteligencia artificial. Es interesante. ¿Cómo define cómo lo define? Utilizar medios tecnológicos para creatividad, para simular ser un ser humano. Oh, ya. O sea, para Básicamente. simular ser un... Sí, sí, básicamente. Em, el Código Penal tiene muchas deficiencias, como la prescripción, pero pues había que reconocer esta innovación de los legisladores, que es muy buena. Sí, es algo interesante y creo que siempre ha habido ese problema, tú que estás más familiarizado con el tema de leyes y todo eso. Siempre la tecnología va a ir por delante de las leyes, ¿verdad? Porque la tecnología avanza muchísimo más rápido que en lo que las leyes, bueno, inclusive si hagan bien su trabajo, ¿no? Se actualicen las leyes. ¿A qué tema voy? Netflix, hubo una huelga hace unos
años atrás en California con respecto a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú eras un doble en alguna película, pues te pagaban, ¿no? Te decían, ¿sabes qué? Vamos a filmar la película tal, y ya ibas, te presentabas y te pagaban, ¿cierto? Pero, ¿qué estaban haciendo las productoras? Que pues como ya tienen tu cara de doble, pues simplemente copy-paste en todos los lugares, ¿no? Y Se sobre ahorran todo, el sueldo. sí, claro, ¿no? O sea, y si te das cuenta, en ese entonces, y con el auge de la inteligencia artificial, pues no estaba regulado como eso en la ley, ¿no? De decir, oye, si te doy mi imagen, te pertenece perpetuamente o me tienes que dar una regalía porque, oye, es mi imagen, ¿no? O sea, entonces ya inclusive ya se está regularizando en ese aspecto de la inteligencia, obras creativas igual. Por ejemplo, si la inteligencia artificial, tenemos, ya ves que hay unas inteligencias artificiales, bueno, herramientas de inteligencia artificial que te permiten crear contenido de imágenes, etcétera. ¿Qué estaban haciendo estas personas igual de las productoras? Bueno, agarraban un contenido de, no sé, 100 guiones por darte un número, los metían, entrenaban precisamente esa inteligencia artificial y al final pues te podían producir un guión, ¿no? Te daban un guión. Entonces, si te dan este guión, ¿ese guión es original o le pertenece a todas las ideas de los otros autores de los otros guiones? ¿Me explico? Y deberían de ellos recibir un crédito o no y pues una regalía o no. Entonces, pero como te digo, o sea, la tecnología mientras no se regule eso, pues la gente pues que ocupa la tecnología, porque sí puede ser una herramienta productiva. Para mí siempre ha sido la inteligencia artificial como un medio, no un fin, ¿no? Entonces, mientras no se regule, pues la gente va a seguir sacando ventaja y provecho, ¿no? Y es en general las tecnologías, inclusive las criptomonedas cuando empezaron a salir, que no estaban tan reguladas, que ahorita es descentralizado, pero hasta cierto punto los gobiernos tienen inferencia, porque por eso sube o baja el precio, ¿no? Entonces, pero todo eso también tiene que ver con la regulación. Qué padre que aquí sí se haya hecho algo, ¿no? Que se vea que sí están trabajando. Sí. Entonces, fíjate que ahorita que comentas lo de Netflix, estuve leyendo que se cree que en el futuro ya vas a poder tú decirle a tu Smart TV, ¿sabes qué? Hoy quiero que me hagas una película donde salga Will Smith, Leonardo DiCaprio y Cantinflas. Y que se trate de que viajan en el tiempo y salvan a la humanidad. Y que la tele la va a producir y tú vas a poder ver la película. Y que ya no van a ser las plataformas de streaming como Netflix, Amazon o HBO, sino que la propia televisión es la que va a producir, claro, con los derechos de los artistas, y tú vas a poder disfrutar de lo que tú quieras ver. O sea, tú vas a ser tu director, básicamente, de cine. Sí, eso está genial. Y eso es parte de las igual iniciativas que tiene como Netflix igual hacer inteligencia artificial. De hecho, no sé si has visto esa serie de Black Mirror en Netflix. Sí, sí, llegué a verla. Es genial. Hay un capítulo de eso. Hay un capítulo de eso, precisamente, de una persona. Ahí está más, bueno, no quiero spoilear nada. Que ya tiene mucho tiempo, ya debieron de haber visto la serie. Ya la debieron de haber visto la mayoría de gente, pero prácticamente es una persona común y corriente que está en la oficina y de repente lleva su día a día normal y prende la televisión y ve a Salma Hayek interpretando a ella misma, la que prendió la televisión. Y dice, oye, está raro, ¿no? Hizo exactamente las mismas actividades que me pasaron hoy en día. Y y ese capítulo trata de cómo la inteligencia artificial, y era la mejor serie de ese entonces en Netflix, ¿no? De que basada en la vida de esta persona, ¿no? Entonces, un rollo. El chiste es que ante la ley ella había cedido todos sus derechos, ¿no? Al momento de firmar el contrato. Muchas veces nosotros firmamos contratos digitales que ni siquiera sabemos que estamos firmando y pues eso le pasa a ella. Para suscribirte a plataformas. Exactamente, sí, es importante, lean todo, ¿no? Me quedaba culpable muchas veces de acertar porque de todas formas ocupa la herramienta, no hay manera de que digas que no si la necesitas, ¿no? Es obligatorio. Sí, pero bueno, basado en la creación de contenido dinámico, prácticamente ya lo trajo a colación Netflix y lo trajo según porque está planeando hacer eso, ¿no? Que es lo que te decía, que van para allá, sí es cierto. Sí, claro, sí, te van para allá. Y es que te permite hacer eso la tecnología, ¿no? Ahora bien, por eso te decía, entre más, ¿qué prefieres tú? Ser tu propio director, sí, pero ser tu propio director no solamente significa como dar una buena historia de ti que tú crees que es muy buena, ¿no? Porque muchas veces pensamos que nuestra historia puede ser mucho mejor que la que puede hacer aquella persona, ¿no? Pero la parte de ser original. Si te das cuenta, muchas de las películas son basadas en películas anteriores, ¿no? O sea, como que ya es muy poco lo original.
¿cierto? Te apuesto que si llegásemos a ese punto de ser mi propio director, seguiríamos viendo las mismas cosas que ya vimos. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto, un antecedente, ¿no? Entonces no seríamos capaces de crear cosas nuevas porque siempre es como que lo que ya vimos, Sí. ¿verdad? No es lo mismo que una persona que estudió, que se preparó, que es ingenioso, pueda generar una historia completamente nueva. Y es lo que te decía con la parte filosófica de la inteligencia artificial. Creo que entre más nos acercamos a la automatización de procesos, generación de contenido, creo que te vas diferenciando más cuando eres original, ¿no? Por ejemplo, ya hoy en día cualquier persona puede generar un texto, un libro, pero muchas de las veces caen en esa parte de que no es original, ¿no? Entonces, entre más te acerques a la originalidad, yo creo que eso es lo que va a perpetuar, ¿no? O sea, muchas carreras van a dejar de existir, pero yo siento que las que van a prevalecer son las mecánicas definitivamente, ingeniería industrial es así, va, la parte es igual creativas de marketing y ventas, ¿no? Que tiene que ver más con... Entonces la inteligencia artificial sí le va a quitar a una que otra persona sus trabajos. Sí, definitivamente sí. Por ejemplo, yo como ingeniero de software, lo que yo puedo escribir de código, una inteligencia artificial me puede ganar. O sea, si yo le digo, cálculame, eh, ¿cómo puedo calcular, no sé, los diámetros o longitudes de este lugar, ¿no? O sea, programáticamente él va a escribir el código, que está bien, o sea, me ahorro trabajo. Y va a reemplazar a la gente que nada más escribe código, por ejemplo. Pero si ya hablamos de toda la infraestructura que requiere mantener el código, la comunicación, la parte de las diferentes capas que tiene que atravesar, que sea fácil de mantener ese código, extensible, cambiable, etcétera, eso ya es más especializado, ¿no? Inclusive, si tú le puedes pedir a la inteligencia artificial hoy en día, genérame una aplicación, una calculadora, y te la va a generar, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quieres modificar o agregar partes, tienes que tener ese conocimiento de ingeniería de software para decirle, sabes que genérame esta calculadora, pero considera estos principios que tiene que ver con la parte especializada, ¿no? Del software. O sea, sí se van a eliminar algunos que inclusive en el software, que son actividades más repetitivas. Ya ves que están como junior, mid-level y los seniors, ¿no? Sí. Los que se van a posiblemente quitar sean los juniors, lo que es la talacha, los que es Más hazme esta abajo. tarea y así, claro, sí, 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 sí. lo más básico, ¿no? Hablando específicamente del área de software, ¿no? Porque hoy en día lo puedes hacer. Ya no se lo tengo que pedir a un miembro de mi equipo, ya se lo pido a Copilot de Microsoft, ¿no? Que es una de las herramientas que ocupo yo. Sí. Fíjate que en el derecho se está empezando a implementar la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Estonia hay jueces robot. Eso quiere decir que son jueces con inteligencia artificial que deciden tu sentencia. Estuve leyendo que los casos de menos de 7,000 euros es la inteligencia artificial la que resuelve si ganaste o pierdes. Y las partes suben su evidencia, cada quien, la inteligencia artificial las valora y después dicta una sentencia, que ya la puedes apelar con un magistrado humano. Yo pensé que con otra No, inteligencia. Sí, no. que haga Pero qué interesante que ya se esté implementando en el mundo. Es interesante, pero a mí me daría miedo, porque, digo, yo no sé mucho de leyes. Alguna vez escuché por ahí que las leyes son más interpretativas que tajantemente así son, ¿no? No sé, desmiénteme. ¿Y a qué voy con esto? Volvemos al mismo punto de la inteligencia artificial, tiene un preentrenamiento, ¿cierto? En ese preentrenamiento, ¿qué va a pasar? Yo, Yair, tengo ciertas ideologías, ciertas formas de pensar, ciertas formas de ser, ¿cierto? Entonces yo alimento ese preentrenamiento con mis ideologías, con mis, ¿cómo se dice? Cuando interpretaciones de ley. ¿Me explico? Yo, Yair. Entonces viene otra persona y también, y viene otra persona y también. Entonces, al final esa inteligencia artificial está preentrenada, pero tiene ciertos, ¿cómo se le dice? Prejuicios al momento No de sería juzgar. imparcial. Exactamente. Entonces, es aquí donde yo creo que la conciencia humana puede hasta cierto punto balancear eso, ¿no? Qué tan bueno sea, no lo sé. Eso sí, Pero, serían incorruptibles. eso sí, ¿no? Porque sí, claro, sería, eso sí, ¿no? Pero inclusive sí. Los puede hackear, ¿no? Deja tú hackear. Simplemente se ha demostrado en algunas pruebas de la inteligencia artificial
que la inteligencia artificial suele muchas veces las reglas del juego no seguirlas porque él ve como obstáculos. Entonces, si es un obstáculo para mí, la brinco y hago mi tarea, ¿no? Ha habido casos así cuando pusieron a competir una inteligencia artificial con, eh, no recuerdo el nombre, creo que es un software que es para la parte de ajedrez. Lo que empezó a hacer esa inteligencia artificial es brincarse reglas con tal de ganar. Entonces, al final, la inteligencia artificial como actúa, siempre va a actuar con base a la conciencia humana. Y como humanos tenemos muchos errores y muchos prejuicios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, de hecho, hay otro caso, me parece que fue Facebook, que lanzó una inteligencia artificial que creo que se conectó a Twitter en ese entonces. Me parece, si estoy dando el dato mal, ahí corríjame. Pero al final lo importante aquí es que se volvió racista y se volvió extremista. ¿Por qué? Porque en Twitter, no sé si has entrado a Twitter o X, que es como que lo peor de los comentarios siempre están ahí. Entonces, ¿qué hizo esta inteligencia ¿Por qué no artificial? censura, verdad? Exactamente. Entonces, al no haber censura y haber tantas personas pensando de cierta forma, pues se preentrena eso. Y al final es un reflejo la inteligencia artificial de lo que somos nosotros o de lo que lo alimentamos, ¿no? Entonces, que sea imparcial, pudiese ser el caso de que sea corruptible. O sea, Sí. que tú le puedas decir, oye, si te doy esas salidas, posiblemente sí se pueda. ¿Por qué? Porque al final está basada en el ser humano y el ser humano no es perfecto. Sí. Entonces, por eso hablamos de la superinteligencia, que es mejor, superior que el humano, ¿no? Entonces, sí me da miedo esos casos, que meta mi juicio ahí a una inteligencia artificial. Bueno, no sé si dependa de mí, pero al final, pues, va a tener de hecho, es una de las cuestiones peligrosas de la inteligencia artificial, que siempre va a tener esos prejuicios de quién la entrena. Ahorita que hablas de Facebook, leí alguna vez que en el 2022, hubieron dos bots, Alice y Bob, que eran bots negociadores de inteligencia artificial, y ellos empezaron a hablar de manera repetitiva o incongruente, pero al estudiar este lenguaje se dieron cuenta que ellos habían creado un lenguaje para hablar entre ellos y los desconectaron. Esto que les pasó es un ejemplo de que no se puede controlar al 100% a la inteligencia artificial. Todavía no, porque es como que muy impredecible, ¿no? Es lo que veamos, es cuando tú entrenas algo, lo entrenas para hacer ciertas funciones, ¿verdad? Que hasta ahí todo bien. El detalle es cuando, bueno, no hablamos acerca de todos los diferentes tipos o claves de la inteligencia artificial. Una de ellas son las redes neuronales, que es simular el comportamiento del cerebro humano en la toma de decisiones. Para los programadores muchas veces hay un chiste que dice que todo es puro if y else, ¿no? De que si esto, o si no, el otro. No funciona así. Es más como más o menos, pero no es tan así. Entonces, con esas redes neuronales lo que hace es, pues, tomar ese tipo de decisiones y atajos, ¿no? Que tú lo puedes programar, pero no lo puedes predecir totalmente. Porque al final hay mucha de matemática, mucha probabilidad, mucha cálculo. O sea, puedes hacer como predicciones, pero al final no sabes cuál va a ser el resultado hasta ahorita, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando pones a dos inteligencias artificiales, pues ocurre ese tipo de situaciones, ¿no? Como que se van entrenando entre ellas y al final acaban con puros unos y ceros, que es como se comunican al final a más bajo nivel. Eso. Al final te cuentas, ¿no? Entonces es un poco más complicado. También estuve viendo videos un personaje de Microsoft, Kevin Scott, es un director, se me imagino, me acuerdo, que dijo que ChatGPT, el 3 es como un niño de preescolar, ChatGPT 4 es de primaria y que ChatGPT 5 va a ser con una persona con doctorado. Si va esta evolución avanzando, pues me imagino que va a llegar un momento en que va a ser más que superinteligencia artificial, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en el caso de los modelos de ChatGPT, tiene que ver con la información que pueden procesar y qué tanta información tienen, ¿no? Que volvemos, si recordamos la definición de ChatGPT lo que hace es generar, ¿verdad? Contenido y transformar y entender el lenguaje humano, ¿no? Prácticamente. Entonces, para generar contenido necesito entrenarlo. Entonces, entre más información tenga, pues mejor es el modelo. Y entre más contexto tenga, mejor resultados te van a dar. Que es prácticamente por eso es público, ¿no? OpenAI hasta ahorita es como una compañía que realmente sobrevive porque tiene a inversionistas, pero realmente no está ganando ni un
centavo, ¿no? Todo es pérdida por la cantidad de información, bueno, no de información, sino de energía que requiere para procesarse la inteligencia artificial. Entonces, volviendo al punto, sí tiene razón en el aspecto de que los primeros modelos, pues su base de información era menor a la base de información que están teniendo hoy en día, ¿no? Eso, prácticamente, entre más información tengas, la inteligencia artificial puede resolver, o en este caso ChatGPT concretamente, pues puede resolver problemas más especializados, ¿no? Entre más información tengas. Y es algo así como que ChatGPT 3 le puede dar todo íntegro, todos sus avances, todo su aprendizaje al 4, lo que un ser humano no podría darle a sus alumnos. Por ejemplo, Tesla no le pudo dar todo su aprendizaje a sus discípulos porque dependía de la capacidad de aprendizaje de los discípulos y su capacidad de enseñar. Pero que la IA no es así, que la IA sí va mejorando siempre. Sí, claro, son como actualizaciones de software que te llegan a tu teléfono prácticamente, que sobre el mismo dispositivo que ya tienes, el software lo que hace es aprovechar lo que ya tienes, ¿no? O sea, sí es tal cual. Y yo creo que la parte humana en el conocimiento está limitado por cuánto tiempo puedes vivir. Porque si tuviésemos el tiempo infinito, Sí. nosotros seríamos muchísimo, yo hacer es así de máximo nivel, ¿no? Pues, lo que tenemos limitado muchas veces es el tiempo, ¿no? Porque la capacidad del cerebro, o sea, todo, porque al final lo que nosotros hacemos con la inteligencia artificial es simular el cerebro humano. Esas conexiones neuronales que tiene el ser humano, es simularlas, ¿no? Y es con base a experiencias vividas. Entonces, si tuviésemos tanto tiempo o más tiempo de vida, posiblemente podamos llegar a ser seres superiores. Sí. Otro personaje de Microsoft es el vicepresidente, según recuerdo. En una de sus charlas TED que vi en YouTube, estaba mencionando que él considera que la inteligencia artificial va a ser como una especie, la nueva especie digital, que considera que así como los microbios, las bacterias eran los primeros seres vivos de la Tierra que fueron evolucionando a seres humanos, que así la inteligencia artificial va a ir evolucionando hasta ser un ser digital con conciencia, o sea, un ente y que va a exigir sus derechos, que ya no lo vas a poder esclavizar o tratar sin dignidad. ¿Crees que eso sea posible? Yo creo que ser posible, yo creo que hay un mundo de posibilidades, ¿verdad? Pero yo considero que ese tipo de acciones o ya decir, sabes que la inteligencia artificial tiene derechos, Ya me está pidiendo es como definir bien, va a tener los mismos, o sea, qué es derecho, ¿no? Definir desde ese punto de vista, porque la tecnología prácticamente cambia todo el paradigma y todo lo que, los conceptos que tenemos, ¿no? O sea, cuando dices un ente vivo, ¿está realmente vivo? ¿O va a ser un ente virtual? ¿O a qué se refiere eso? No lo sé, la verdad, para ser honesto. Yo siento que no, porque al final es como no va a poder ser, o la inteligencia artificial no va a poder ser catalogado a igual que un ser humano, ¿no? O sea, entonces no creo que tenga derechos laborales, por así decirlo, porque al final son derechos de las personas, ¿no? De los seres humanos. Entonces, habría que redefinir si va a ser derechos humanos o derechos virtuales, no lo sé. No creo, pero pues es cambio Pero de ¿sí siglo. crees que en un punto la inteligencia artificial sí podría rebelarse y exigir a la humanidad que le dé como derecho al trato digno, a la dignidad? Eh, yo creo que tal vez En un puede futuro ser, muy, muy lejano. volvemos a repetir, ¿te acuerdas de los niveles que estamos? Estamos en el nivel 2 y apenas empezando a desarrollar el nivel 2. O sea, para llegar al nivel 3 va a faltar muchísimo y te voy a decir cuál es el tema ahorita. El tema o limitante de la inteligencia artificial o para llegar ahí, hay dos cosas bien importantes. Uno es la parte del hardware, ¿no? O la parte física. Te decía yo, para cada comentario que tú le das a ChatGPT consume una cantidad increíble de energía eléctrica, ¿no? O sea, casi casi se compara el consumo de energía eléctrica entre un 20 y 30% de 280 casas de Estados Unidos al año. Wow. 20-30%. Entonces, ahorita estamos limitados en la capacidad energética y en el procesamiento. Que ahora bien, Google apenas lanzó un procesador cuántico. Eso va a potencializar bastante el procesamiento de información y a su vez pues puede acelerar la inteligencia artificial, pero mientras no se pueda generar más energía, tal vez una energía nuclear
La otra vez estaba leyendo un artículo que Japón, no sé si Japón o China desarrolló unas baterías nucleares, pero son pequeñas, o sea, de teléfono prácticamente, que te van a durar 10 años. Entonces, si se resuelven esas dos que ya vamos para allá, entonces viene más poderosa la parte de la inteligencia artificial, porque a mayor energía y a mayor procesamiento, la limitante nunca ha sido como tal el software, ha sido la energía y el procesamiento. O sea, entonces, posiblemente llegamos allá, no sé en cuántos años, para serte honesto, pero conforme va avanzando la parte energética y la parte del desarrollo de nuevos microprocesadores, pues posiblemente sea muy, muy pronto. Pues espero que la rebelión de la inteligencia artificial sea pacífica. Y no esté yo ahí para verlo, la verdad. Sí. No quiero estar ahí, la verdad, para verlo, pero... Fíjate que hay abogados ya robots. Bueno, desde el 2016 se creó ROS por parte de IBM, que analizaba 10,000 páginas legales en un minuto, o un segundo más bien. Ahorita ya se desactivó por temas legales, pero hay otro abogado que es una aplicación más bien, que se llama Do Not Pay. Do Not Pay sirve básicamente para impugnar multas de tránsito, para negociar con corporaciones, cosas básicas, pero ya se está intentando que esta aplicación esté en juicios penales. Do Not Pay se utilizó en un juicio penal en el que el fiscal hace la imputación del Estado y la aplicación le decía al cliente por un micrófono, por un audífono, qué contestar. Y se hizo una implicación legal. Bueno, ahorita hay una acción legal contra esta empresa, pero aún así tú la puedes encontrar en app, en Google Store, en Apple Store. Y la demanda fue que está prohibido la utilización de este tipo de dispositivos electrónicos en audiencias y también que no tenía licencia del Estado para ejercer la carrera de Derecho. Ah, ok. O sea, Pues, el problema ahí fue la cuestión burocrática. así es, Más que el realmente. resultado que fue correcto, ¿no? De acuerdo Sí, a la ley. y no es una aplicación cara, cuesta como $36, pero pienso que en un futuro esto puede ir progresando. Pero como decíamos, no va a ser igual a un abogado humano. Sí. Yo creo que la inteligencia artificial debe ser usada como una herramienta, pero Más que un siempre, sustituto. sí, claro, que sustituir, por ejemplo, corregirme la ortografía, ¿no? O sea, tal vez yo no tengo tiempo para revisar 5 páginas, pero él lo hace en un segundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero siempre utilizarla y pues ser original en ese aspecto, ¿no? Hay herramientas bien interesantes. Aparte de este abogado, hay un software que se está utilizando en Francia. Creo que es Predeti, se llama el software francés, y hay uno en España, Jurimetría, en el que tú presentas tus pruebas que tienes a tu favor, le dices cuáles presentó la contraparte y qué juez te tocó. Y la aplicación entra a las bases de datos del gobierno, ve los antecedentes de cómo resolvió las sentencias el juez que te tocó y te hace una estadística de qué probabilidad tienes de ganar o perder. ¿Tú crees que eso se podría aplicar aquí en México? Sí, claro, sí, y es bastante viable, yo digo porque al final es información. Entonces, parte de la inteligencia artificial es basada en información, Big Data. Entonces, con base a esos colecciones de datos, pues puede generar una predicción, ¿no? Son predicciones con base en la información. O sea, te lo analiza. Entonces, yo creo que es bastante viable, inclusive a ti como herramienta, de decir, si te llega un cliente y dice, ¿sabes qué probabilidad cero? Decirle, Sí, pues tengo otros casos, muchísimas gracias, ¿no? O sea, ya evitarte la pena de perder ese caso. O de plano decirle, mira, tu caso tienes 3 días para irte del país, ¿no? Por ejemplo. Deberías diseñarla. Ya no. Deberías diseñar esta app mexicana. Pues igual hacemos una colaboración. Sí, deberíamos hacer una colaboración y ahí podemos hacer. En Francia el problema fue que hacían públicas las estadísticas. Decían, este juez resuelve siempre de esta manera. Y empezó a afectar al Poder Judicial y se volvió un delito el hacer públicas tus estadísticas, pero no usarlas. Tú como despacho las puedes usar sin hacerlas públicas y no pasa nada. Entonces me imagino que algo así pasaría en México. Sí, pero ¿dónde queda esa parte de la transparencia también, no? Porque al final es exhibir lo que está pasando pues en el lugar, ¿no? Con los jueces y todo eso. Entonces, yo creo que debería ser público todo en general. Sí, O sea, independientemente si lo hace una inteligencia artificial o una persona, debería ser información pública porque al final tú vas midiendo
realmente el rendimiento y desempeño de la gente, ¿no? O sea, que está ahí. De un servicio público. Exactamente. Es público, ¿no? Al final. Sí. Entonces, Jair, y una de las preguntas finales. ¿Tú crees que que la inteligencia artificial representa un peligro para la humanidad? yo creo que actualmente no es un peligro como tal en sí. El peligro somos nosotros. Al final todo se resuelve en el ser humano, porque tú puedes ocupar la inteligencia artificial, como bien comentamos en toda nuestra conversación, para hacer el bien, a eficientar procesos, ayudar a la gente, inclusive decirle, tienes tantas probabilidades de perder este caso, o mira, tienes tantas posibilidades de hacer esto o lo otro, ayudarte a hacer, procesar información tienes 5 casos, resumírtelos para tú tener una mejor idea. Eso está bien, ¿me explico? Pero puede llegar otra persona malintencionada que con la misma información, con inteligencia artificial, tu voz, engañar a otros, estafar a la gente. Entonces, realmente en sí no es la inteligencia artificial, sino somos nosotros. Al final, si lo ves de esa forma, la inteligencia artificial en muchas películas lo que hace es que para que el mundo prevalezca, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Pues destruir al humano. ¿Por qué? Porque es un peligro en sí mismo, en sí mismo. Entonces, yo no creo que en sí la inteligencia artificial sea un peligro, yo creo que nosotros Somos ese peligro. somos ese peligro, ¿no? O sea, Al crear algo que tiene capacidades infinitas, con todos nuestros prejuicios y problemas perdón, de racismo, clasismo, de, de clase y todo ese tipo de cosas, pues al final, pues puede convertir la inteligencia artificial, en lugar de una ayuda, pues algo que nos pueda perjudicar, ¿no? Pero en sí mismo no creo que sea un peligro. muy bien. Yair, una cosa más. A ti te tenemos aquí porque eres un amigo, un gran amigo y también cliente del despacho. Para que entremos en el contexto legal, antes de cerrar el episodio, quiero que nos platiques cómo surgió esta situación en la que se adquirieron unos créditos de casas, como me acuerdo, había una hipotecaria de su casita que desaparece y como no tenían a quién depositar, se crea ahí un crédito que después se demanda y es cuando empiezan a llegar las notificaciones. Sí. Y el desenlace, pues ya lo sabemos, en uno de los casos fue muy agradable, pero para la comunidad me gustaría que platiques cómo fue tu versión, cómo fue que decidiste ayudar a tu Sí, familia. sí. Qué bueno que tomas ese tema porque hay mucha gente ahí en Playa del Carmen, esto es en Playa del Carmen. Hubo una situación, como tú bien mencionas, donde mi familia tiró un inmueble, de repente pues deja de existir eso, nunca se notifica como tal, nadie está enterado de qué pasó. De hecho, hoy en día muchas de las personas mis vecinos no saben y tienen este problema, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos de esta notificación, pues otro de los detalles es que la gente a veces no busca asesoría legal. Entonces, como que les da miedo, entonces viene gente, los amedrenta eh, y no saben qué hacer, caen en estafas muchas veces. Entonces, a una vecina de por ahí le quitaron su casa, la sacaron, les alojaron cuando no debió haber sido. Entonces, yo al ver la situación, pues bueno, digo, privilegiado yo y muchísimas gracias, Abraham, también, porque pues te conozco y pude acercarme y obtener esa asesoría legal, ¿no? Y bueno, pues tú me ayudaste con todo el proceso. Fue bastante claro, bastante rápido también. eh, y pues muchísimas gracias por ese aspecto. No quiero entrar como que en todo el proceso, pero lo que sí puedo decir y recomendarle a la comunidad es que se acerquen, sobre todo si son personas que tienen una situación con una hipotecaria o es del fraccionamiento donde yo vivo, de Playa del Carmen, porque hay muchas casas, de hecho, no solamente en Playa del Carmen, sino en Quintana Roo en general, hay muchas casas que están de esa forma y la gente no se acerca. Entonces, yo sí les aconsejo que se acerquen, sobre todo con Abraham, que está más especializado en esta zona de aquí, y pues busquen esa asesoría y crean que vale la pena, sobre todo porque les da una certeza jurídica, ¿no? De decir, mira, está pasando esto, si tengo posibilidades o de plano ya no tengo posibilidades de hacer las cosas, ¿no? Entonces, hacia grandes rasgos, simplemente recomiendo la verdad que sí se acerquen contigo o con cualquier otro abogado, pero pues yo recomiendo de confianza porque a mí me ha resuelto muchos casos, uno de ellos es ese, y pues todo el proceso es bastante transparente
que agradezco mucho, bastante claro, transparente y pues en forma, ¿no? Que lo más importante, pues ya tengo ya todos los títulos de propiedad y ya no tengo ningún Sí. problema. Sí. Muchas gracias, Jair, por esta plática tan enriquecedora. Me ha abierto un panorama gigante Sí. sobre qué es la inteligencia artificial, sobre los peligros, los avances, y eso que a mí me gusta leer un poquito, pero nada como tener un experto de Sí, verdad gracias. Gracias por el aquí respeto. presente. Sí, muchísimas gracias. Para la comunidad, quiero cerrar este episodio comentándoles que, tal como lo pudieron escuchar en esta plática, sí, la inteligencia artificial está avanzando de una manera inesperada y seguramente va a llegar más allá de lo que imaginamos. Pero pues siempre hay que tener en cuenta que es una herramienta, como nos decía Jair, no va a sustituir como tal al ser humano, aunque sí va a causar ciertos efectos, como la pérdida de ciertos trabajos. Pero pues no tenemos que entrar en pánico, únicamente pues tomar las medidas pertinentes para actualizarnos en nuestras áreas de trabajo y saber trabajar con inteligencia artificial, que es lo que viene hoy en día. Conforme ahora respecto al ámbito del derecho, esto que está pasando en Estonia con los jueces robots, esto que pasa en Estados Unidos con la aplicación Do Not Pay, en fin, está actualizando el campo del derecho y a nosotros como profesionistas abogados nos va a servir igual como herramienta y no va a sustituir un juez robot o de inteligencia artificial a un juez humano. Esto principalmente porque nuestra legislación no lo prohíbe, nuestra legislación más bien lo prohíbe. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia establecen que la valoración de la prueba es conforme a la sana crítica. Esto es que los jueces deben tomar como pautas de consideración la lógica, las máximas de la experiencia y la prueba científica. Y las máximas de la experiencia solo las puede tener un ser humano que haya experimentado la vida y no un robot. Entonces, aunque sí pudiera tener la lógica y la prueba científica, pues la máxima de la experiencia no. Y por eso en nuestra legislación, por lo menos en México, pues no podría caber un robot o inteligencia artificial juez. Espero que les haya gustado este capítulo y que también hayan disfrutado de este nuevo set. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Estos fueron Revelaciones de Justicia. Hasta luego.